Esto es Mediación Mayor. Módulo 1. Clase 3. Cultura de no violencia. Cultura de paz. Siguiendo con el conflicto, ahora los vamos a introducir en algunos conceptos que tienen que ver con el conflicto y la cultura de paz. Ustedes preguntarán qué tiene que ver el conflicto con la cultura de paz. Lamentablemente, cultura de paz está asociado justamente a la cultura de no guerra. Automáticamente, cuando uno en un curso pregunta cuál es la antítesis de la paz, la gente rápidamente contesta la guerra. Y nosotros le decimos no, justamente la antítesis de la paz es la violencia, porque la guerra es uno de los estadios de la violencia. Por lo tanto, aquellos que trabajamos en cultura de paz, también podríamos decir que trabajamos en cultura de no violencia. Entonces, ¿cómo impacta el tema del conflicto en la cultura de paz? Justamente, si nosotros repasamos, prevenimos, resolvemos, contenemos el conflicto para que escale y para que no se convierta en un estallido, estamos trabajando en cultura de paz. Pero ¿saben una cosa? La cultura de paz tiene algo que es clave, y es que es un proceso de transformación personal y social. No es de un día para otro. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que aprender es casualmente a escuchar al otro, como dice Maturana, como legítimo otro. Es un otro el que está hablando. No piensa como yo. No va a decir, ni siquiera nuestros hijos piensan como nosotros, gracias a Dios. Nadie de nuestro entorno tiene que pensar como uno. Como el desafío de la cultura de paz es cómo nos escuchamos sin juzgar. Grave problema, ¿no? ¿Cómo nos escuchamos sin juzgar? Primer paso. Y la cultura de paz comienza por una, ¿no? Por cambiar el paradigma que uno tiene de cómo se gestionan los conflictos y de cómo resuelvo el diálogo y la conversación con el otro. Me acuerdo porque esto es en todos los niveles, me acuerdo de un proyecto en España, en jardines de infantes, donde atrás del salón del jardín de infantes ponían una oreja y una boca, ¿no? ¿Y esto para qué? Para que los niños, cuando tuvieran un conflicto, uno vaya a la oreja y otro vaya a la boca. El que va a la oreja escucha y el que va a la boca habla, y luego se intercambian. Y estas son las bases para que un niño de 5 años aprenda a dialogar. Precioso, ¿no? Y yo creo que tendríamos que hacer eso, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando con un otro, bueno, imagínense la escena de una oreja. Este es el momento donde yo escucho. Pero miren, no es escucho así. Claro, sí, te estoy escuchando, pero en realidad tendría que sacar el pollo de la heladera, porque creo todos los que tengo que hacer ahora, no pagué los impuestos. Entonces te pongo cara de que escucho, pero en realidad mi enanito mental, ese que me está diciendo lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer, que nunca se calla además, claro, me está dictando y a la vez me está diciendo, pero qué barbaridad, pero mirá lo que piensa, pero mirá pero qué es esto. Todo esto va contaminando. Imagínense que las pantallas de la oreja se van como contaminando de un montón de bichos, donde en realidad lo que estamos haciendo es no estamos escuchando lo que el otro nos está diciendo. Sí, es muy buena la imagen que trabaja Francisco Ingouville sobre la pecera. No sé si lo conoces. Sí. Es la pecera, es decir, la escucha desde la pecera. Pensar que el otro, cuando tiene un conflicto, su cabeza es una pecera, entonces está tapado de agua. ¿Por qué? Porque hasta esa acá. Agua, ¿qué significa? Significa los temores, el enojo, la justificación, las ganas de explicar, las ganas de decir todo lo que me pasa, la rabia que tenga, las emociones, y el agua no me deja escuchar, porque tengo tapado el oído. Entonces necesito hablar. A medida que yo voy hablando, voy descargando la pecera, voy sacando el agua. A veces el agua al inicio es sucia, entonces es difícil aceptar esa agua del otro. Pero si yo no acepto esa agua del otro, nunca se le destapa el oído. Entonces yo tengo que dejar que el otro vacíe su pecera, saque el pececito con sus intereses, y entonces podamos conversar. Porque si no, lo que se da son 2 círculos donde cada uno habla de lo que quiere y se justifica, y la esencia está puesta en tener la razón, no en comprender al otro, en dialogar, sino en cómo voy a justificar lo que te estoy diciendo para que veas lo importante que te estoy diciendo y para que veas toda la razón que tengo en el tema que estamos discutiendo. ¿Sí? Y a nosotros en Cultura de Paz no nos interesa quién tiene razón, a nosotros nos interesa qué necesitan las personas y cómo vamos a ayudar a que las necesidades se puedan satisfacer. Y yo te estaba escuchando a vos con la pecera y me imaginaba, ¿no?, la cantidad de veces
que nosotros tenemos que prepararnos para una conversación, porque conversar justamente es versar juntos, ¿no? Girar juntos. Entonces hay un tiempo en la conversación. No se puede tener una conversación importante en un pasillo, en un ascensor. Uno tiene un problema con una persona. Para que el problema pase a la categoría de conflicto, uno tiene que ya haber tenido un choque de intereses, porque si no es un problema. El problema uno se sienta y lo resuelve. Ahora, cuando hay choque de intereses, yo quiero una cosa y el otro quiere otra, que aparentemente son antagónicos, y entonces tenemos que pulsear para ver quién se queda con el pedazo de pastel, es donde nosotros ayudamos a preparar una conversación. Por ejemplo, una conversación donde lo primero que decimos a las personas es, ustedes cuando empiezan una conversación le tienen que decir al otro, a mí me parece, yo creo, estoy pensando, no es esto es así. Porque automáticamente cuando yo le digo al otro, esto es así, el otro ¿qué va a decir? No, no es así. O yo tengo razón y entonces te explico, este dedito que lo usamos tanto, ¿no? A ver que te voy a explicar cómo es. ¿Cómo creen que se puede sentir una persona cuando uno le dice, vení que te voy a explicar cómo es? El otro automáticamente o bien dice, déjame que yo también te voy a explicar cómo es, o si no, ¿qué dice? Bueno, a mí este tema no me interesa, mejor me voy, con esta persona no se puede hablar. Y aparecen las figuras que decíamos antes, el que evita, el agresivo, el que, escúchame, porque lo que yo te voy a decir, entonces eso no es una conversación constructiva. Cultura de paz es conversaciones constructivas, es poderle decir al otro, yo necesito, a mí me parece, desde mi perspectiva, yo creo. Yo aprendí, yo estudié. Mensaje, lo que llamamos el mensaje yo, no el mensaje tú. Y donde podamos diseñar, porque fíjense que las conversaciones son muy importantes, es decir, nosotros por medio de las conversaciones y del lenguaje nos relacionamos con el otro, acordamos, generamos espacios de posibilidad, espacios de futuro. Entonces, la conversación también se debe diseñar porque es importante. Nosotros vemos, cuando trabajamos, decimos, bueno, a veces en el trabajo sí, voy a diseñar porque tengo que decirle a mi jefe, a mi compañero, a mi equipo de trabajo, voy a explicarle, ¿cómo voy a explicarle? Y sin embargo, a veces volvemos a casa y con las personas que tenemos mayor relación, no diseñamos la conversación. Cuando es importante diseñar, porque las conversaciones son difíciles. ¿Sí? Generalmente son difíciles. Sí. Y yo me estoy acordando de casos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que, imagínense usted, adulto mayor, donde de repente está escuchando a sus dos hijos que están peleando para ver quién la cuida a usted? Imagínense qué conversación difícil. Entonces ahí aparecen, acuérdense que cuando usted escuche esto, no solamente va a escuchar a un hijo y una hija de sus 40, 50 años, sino que va a escuchar también al niño que reclama. Entonces usted, desde el lugar de adulto mayor, donde está percibiendo esta relación, ¿sabe cómo puede ayudar usted? Fundamentalmente tratando de que que sus propios hijos puedan hablar y que usted no venga a hacerse la víctima. Miren, toda mi vida yo he tratado de cuidarlos para que ustedes estén bien y mira ahora lo que me hacen. Obviamente, ¿esto qué hace? Cancela la posibilidad del diálogo. Entonces, si ustedes pueden... Porque hay una cosa interesante que se da en esto, ¿no? Que a veces no tiene que ver el vínculo afectivo que tengamos con el nivel de conversación que tenemos. Por ahí podemos tener un vínculo afectivo fuertísimo, mucho amor, pero tenemos un nivel de conversación malísimo. Porque decimos, bueno, no, la verdad es que con mi papá esto no lo puedo hablar, porque no va a cambiar nunca, o esto no se lo puedo contar, porque bueno, son de otra época. Y esto no está bueno, porque estamos limitando la conversación de entrada, ¿sí? Entonces, pensar que no se va a romper el vínculo, todo lo contrario, se va a fortalecer y que podemos tener un nivel de conversación mucho mejor que el que tenemos, ¿sí? No siempre conversar de lo mismo, del tiempo, del coso, de los niños. Por miedo. Por miedo, pues bueno, esto de política no se habla, de aquel tema tampoco, del problema familiar tampoco, porque si hablamos de eso, entonces, al final, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos? De nada. Y esto va empobreciendo la relación y, por supuesto, la calidad de la conversación. Entonces, nosotros lo primero que decimos a las personas cuando estamos trabajando es que puedan decir esta frase mágica: el problema es, el enemigo es el problema, no vos.
La verdad que tenemos un problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ni vos que sos mi hija, ni vos que sos mi madre, ni vos que sos mi jefe, ni vos que sos el presidente del club es el problema, sino que el enemigo, sino que el problema es el problema. Entonces termina siendo el enemigo el problema, no la persona. ¿Cómo separamos, como dice Uri, ¿no? La persona del problema? ¿Para qué? Para que podamos decir, por ejemplo, yo estoy enojada, estoy molesta, pero quiero que esto no afecte nuestra relación. ¿Cómo podemos hacer para poder conversar en un lugar donde nos podamos respetar, podamos decirnos lo que nos parece, no cometer sincericidio, como decimos nosotros? Ojo, hay personas que en nombre de hablar dicen cosas que hieren, cosas que duelen. Entonces, o echar culpas, es decir, el lenguaje del yo tiene que ver con que uno pueda nombrar una situación, contextualizarla en un determinado, cuando ustedes, por ejemplo, se burlaron de tal circunstancia, entonces poner el tiempo exacto, porque no es todo el tiempo, no hay que hablar con generalidades, hay que hablar con la cuestión de la particularidad. ¿Cómo me sentí yo? Cuando ustedes se burlaron de mi presentación, yo me sentí, no me hizo sentir el otro, porque cometemos el error de primero justificarnos y después echarle la culpa al otro. Entonces ahí entramos en una conversación de ataque y defensa. Entonces, primero, el lenguaje del yo es responsabilizarnos de que nos pasa a nosotros. ¿Cuál es nuestra emoción y nuestro sentimiento frente a este hecho que a mí me generó un conflicto? Porque por ahí al otro no le generó nada. Y la emoción nunca te la provoca al otro. La emoción se te genera a vos. El otro por ahí no te quiso generar o no quiso que eso ocurriera. Entonces, esto es muy importante en el lenguaje del yo. Responsabilizarnos de nuestras emociones y de lo que nos pasó. A esto, el otro no te puede decir nada. Mira, a mí me pasó esto, Gaby, discúlpame, pero cuando vos hablaste de este tema, yo me sentí frustrada o yo me sentí triste. Es raro que yo te conteste, no te sentiste frustrada. Claro. No podés no te voy a discutir la emoción tuya, jamás. En cambio es distinto que vos digas, lo que vos hacés, porque como vos sos tan impuntual y como vos sos una persona maleducada, yo me siento mal. Cambia completamente el sentido. Claro. Yo acuso para después defenderme. Entonces lo que nosotros hacemos en Cultura de Paz casualmente es, reconocer la emoción, porque ¿saben qué? Nosotros no tenemos el hábito de detectar cuál es la emoción. Claro. O sea, tenemos una paleta emocional enorme, muchas emociones, pero como no tenemos el hábito de distinguirla, no sabemos si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos alegres. Porque como no podemos expresar ni verbal ni no verbal a través de las emociones lo que nos está pasando, al otro nos cuesta leerlo. Entonces, esto para el mediador, el que gestiona, es muy importante, porque parte del mediador dejar que el otro se exprese en el sentido de habilitar al otro para que se pueda expresar. Y sin miedo, el mediador lo que hace, por eso ustedes quédense tranquilos, porque todo el mundo le tenemos terror a las emociones, a decir las cosas, tengan cuidado, no se dice, entonces nos vamos cancelando. ¿Qué es lo que hace la cultura de paz? Es habilitar los espacios, habilitar el espacio para que podamos hablar con respeto, decir lo que sentimos, poder gestionar nuestras propias emociones y las de los otros, tratar de entendernos y hacer mundos que sean mejores para vivir, porque la verdad que hay lugar para todos, el tema es que no lo sabemos. No sabemos que hay lugar para todos, creemos que no hay lugar para todos, pero hay lugar para todos. Esto fue Mediación Mayor, un espacio abierto para las entidades de bien público. Visite nuestro sitio www.mediacionmayor.com.ar.